Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al informativo, al espacio informativo, mirando ya la actualidad, a las últimas horas pendientes de movimientos para derrocar a Netanyahu. La oposición está confirmando un plan de acción para reemplazar al primer ministro israelí. El líder de la oposición, Yair Lapid, ha confirmado este miércoles que mantuvo una reunión con el líder del partido de derecha, Yisrael Beiteinu, Avigdor Lieberman, y el presidente de Nueva Esperanza, Gideon Saar, en la que han acordado implementar un plan de acción para reemplazar el gobierno liderado por el primer ministro Benjamin Netanyahu. La confirmación se produjo a través de una publicación en X, en la que Lapid también ha pedido a otro alto funcionario de Netanyahu que dejara su cargo y se uniera al grupo de líderes de la oposición. Dice literalmente que esperan que el presidente del grupo estatal, Benny Gantz, dimita del gobierno y se una al foro para la sustitución del gobierno. Miramos también a Europa. Están investigando el Parlamento Europeo. La Policía Judicial Federal de Bruselas ha registrado este miércoles las oficinas de un empleado del Parlamento Europeo en Bruselas y su residencia en el suburbio bruselense de Schaerbeek. Las autoridades judiciales francesas han allanado la oficina del empleado del Parlamento Europeo en Estrasburgo. La Fiscalía Federal de Bélgica dijo que los registros se llevaron a cabo como parte de un caso de interferencia, corrupción pasiva y pertenencia a una organización criminal que se relaciona con indicios de interferencia rusa. El fiscal dijo que los miembros del Parlamento Europeo fueron contactados y pagados para promover la propaganda rusa a través de La Voz de Europa, un medio de comunicación sancionado por la Unión Europea a principios de esta semana. El fiscal añadió que hay indicios de que el empleado, cuyas oficinas fueron registradas hoy, jugó un papel importante en esto. Pendientes también de palabras del expresidente estadounidense Donald Trump. Durante una reunión con sus donantes de campaña dijo que habría bombardeado Moscú y Pekín, es lo que escribe The Washington Post. La publicación cuenta que Trump habla a menudo de política exterior en eventos de recaudación de fondos. En uno de estos eventos se afirma que Trump sugirió que habría bombardeado Moscú y Beijing si Rusia hubiera invadido Ucrania o China hubiera ocupado Taiwán bajo su presidencia. Washington Post señala que el expresidente de Estados Unidos sorprendió a algunos donantes con estas palabras. Miramos también a Estonia. Está diciendo que no se espera todavía una decisión general de los países de la Unión Europea sobre el envío de personal militar a Ucrania, ya que algunos miembros están en contra. Es lo que apunta el ministro de Defensa estonio. Dice que está claro que al menos por el momento no habrá una decisión conjunta de la Unión Europea sobre este tema. Hay varios países que están en contra, según cita el portal de radio y televisión estatal ERR. Añade que Francia ha firmado el primer acuerdo de demostración con los ucranianos, según el cual el ejército francés irá a Ucrania para comprobar si es posible entrenar a los ucranianos allí. Dice Estonia que cuando el programa se aclare finalmente podremos tomar esta decisión. Anteriormente, la AFP, citando al Departamento Militar francés, informó que París estaba estudiando la opción de enviar sus instructores a Ucrania. Según sus palabras, los jefes de los departamentos de defensa de Francia y Ucrania, Sebastián Lecornu y Rustem Umerov, no tocaron este tema durante una conversación telefónica el 27 de mayo. Miramos también a Rusia, nuevas alarmas, un estado de emergencia que se está estudiando en estos momentos. La prensa rusa sostiene que su gobierno estudia declarar el estado de emergencia nacional. La razón no hay que buscarla en la guerra de Ucrania, sino a que el mes de mayo está siendo excepcionalmente frío. Lo afirman, entre otros, la agencia de noticias Interfax y The Moscow Times, que citan como fuente a la ministra rusa de Agricultura, Oksana Lut. Un comienzo de mayo inusualmente frío ya provocó pérdidas masivas de cosechas en varias zonas de la federación, por lo que el Ejecutivo se planteaba declarar el estado de emergencia para compensar a los agricultores por la pérdida de ingresos. Pero es que la tendencia se ha mantenido en un mes primaveral, a las puertas del verano, y ahora las ayudas son más urgentes. Las zonas de Lipetsk, Voronezh y Tambov son las más afectadas tras llegarse a menos de 5 grados. Pendientes de la actualidad, las noticias de última hora, pendientes también de datos macroeconómicos. Acabamos de conocer el dato de inflación en Alemania, dato clave. La locomotora de Europa nos cuenta los detalles nuestra compañera Marta Vilar. ¿Qué tal? Marta, cuéntanos cómo ha salido este dato. Hola, Sergio, ¿Nos preocupamos? muy buenas tardes. Bueno, pues dato que nos da una de cal y una de arena, en realidad, porque en la inflación anual sí que hemos visto cómo ha subido otra vez la inflación del 2,2 al 2,4, pero esto hay que decirlo, es lo que estaba esperado por parte del mercado, así que no hay sorpresas. Nos esperábamos que hubiera una subida de la inflación anual en Alemania hasta el 2,4, sigue siendo una inflación relativamente
cercana a ese objetivo del 2% que tiene el Banco Central Europeo. De hecho, ahora mismo la inflación en la eurozona está en el 2,4%, por lo tanto estaría igual en Alemania que en la eurozona. Y la parte más positiva de todo viene en el dato de inflación mensual. Ya saben que el dato de inflación anual puede llevar más efectos de base que la mensual, que simplemente compara el mes de mayo con la inflación que teníamos en el mes de junio, con el nivel de precios que teníamos en el mes de junio, no, perdón, en el mes de abril, en el mes anterior. Bueno, pues aquí hemos visto una inflación mensual de tan solo el 0,1%. Veníamos de un 0,5, es decir, medio punto porcentual. Esto era una inflación 5 veces superior a la que hemos tenido mensualmente en este mes de mayo. Por lo tanto, parece que este puede ser el gran dato positivo que puede también animar un poquito más, porque ya saben que animado estaba desde luego el Banco Central Europeo a bajar tipos la próxima semana, pero puede animar un poquito más y darle ese empujoncito final al Banco Central Europeo para que pueda bajar los tipos de interés. Así que, en resumidas cuentas, tenemos una inflación anual que ya saben que tiene efectos de base y que sube hasta el 2,4% desde el 2,2%, pero es algo en línea con las expectativas. La inflación mensual también está en positivo todavía, seguimos teniendo inflación y no deflación, pero se ha desplomado desde el 0,5% hasta el 0,1%. Se espera una caída, esto también hay que decirlo, pero una caída menor de la que hemos tenido finalmente. Se esperaba un retroceso del 0,5 al 0,2. Finalmente la caída de la inflación ha sido del 0,5 al 0,1% en el mes de mayo. Así que, como les digo, una de cal y una de arena, pero entendemos que la parte positiva gana más porque en la anual se ha cumplido con las expectativas y en la mensual se han superado esas expectativas. La inflación solo sube un 0,1%. Sergio. Bueno, pues pendientes de este dato de Alemania, enseguida también lo analizamos con los expertos. Seguimos mirando también a la actualidad de Alemania. Pasamos en este caso a mirar a lo que está sucediendo en Israel. El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, ha confirmado este miércoles que mantuvo una reunión con el líder de partido de derecha de Israel Beiteinu, Avigdor Lieberman, y el presidente de Nueva Esperanza, Gideon Saar, en la que han acordado implementar un plan de acción para reemplazar al gobierno liderado por el primer ministro Benjamin Netanyahu. La confirmación se ha producido a través de una publicación en X, en la que Lapid también ha pedido a otro alto funcionario de Netanyahu que deje su cargo y se una al grupo de líderes de la oposición. Dice literalmente que esperan que el presidente del grupo estatal, Benny Gantz, dimita del gobierno y se una al foro para la sustitución del gobierno. Intentan derrocar a Netanyahu en Israel. La oposición confirma un plan de acción para echar a Netanyahu. El ejército israelí, que además está investigando la opción de que las municiones almacenadas cerca de un complejo en Gaza, afectado por un ataque aéreo el domingo, se hayan incendiado, matando a más de 40 civiles. Es lo que apuntaba un portavoz este martes. El principal portavoz militar, el contraalmirante Daniel Hagari, dijo que aún no estaba claro qué provocó el mortal incendio, pero añadió que las municiones de 17 kilogramos utilizadas en el ataque eran demasiado pequeñas para haber provocado un incendio de la escala del que estalló. Las fuerzas de defensa de Israel afirmaron que no atacaron la llamada zona humanitaria de Rafah, donde un ataque acabó con la vida de 45 personas este domingo. En cambio, dijo que una investigación preliminar sugiere que los cohetes israelíes impactaron en un depósito de municiones en el área. Las FDI han apuntado a que atacaron un complejo de Hamas a más de 1 kilómetro de distancia de la zona humanitaria, según recoge Times of Israel. El ejército afirmó que tomó medidas para asegurarse de que no hubiese mujeres ni niños en el complejo y utilizó pequeños proyectiles que no podrían provocar un incendio lo suficientemente grande como para provocar tantas víctimas palestinas. Miramos también a Estados Unidos y es que les contamos que las bombas utilizadas en el ataque de Israel del pasado domingo eran de fabricación estadounidense, es lo que apuntan expertos y análisis realizados por varios medios estadounidenses sobre este incidente. En concreto, The New York Times y la cadena CNN informan este miércoles del armamento usado por Israel en este ataque en un campo de refugiados en Gaza que causó la muerte de 45 personas. Según el Times, los restos de munición filmados en el lugar del ataque al día siguiente eran de una GBU-39, una bomba diseñada y fabricada en Estados Unidos. La CNN, por su parte, asegura que se utilizaron municiones fabricadas en Estados Unidos en el mortal ataque israelí y precisa que en un vídeo compartido en las redes sociales que la cadena geolocalizó y fue analizado por expertos se ve la cola de una bomba de pequeño diámetro SDB GBU-39 de fabricación estadounidense.
Pendientes también de la reacción de Europa después de estos nuevos ataques por parte de Israel, ha hablado el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell. Ha señalado este miércoles que la guerra en Gaza se trata de la mayor cuestión ética para la Unión Europea y una crisis que pone a prueba el orden internacional basado en reglas. Dice Borrell que la guerra en Ucrania es la amenaza existencial más importante. La guerra en Gaza es la mayor cuestión ética, es lo que asegura el jefe de la diplomacia europea en su intervención en el Foro Schuman, ocasión en la que se da cita el sector de la defensa en Bruselas. Repasando las principales amenazas a la seguridad europea, Borrell ha calificado de horror la situación en Gaza después de la ofensiva de 8 meses del ejército israelí en respuesta al ataque de Hamás del pasado 7 de octubre. Dice literalmente que lo que vemos en Gaza es ciertamente un horror, que ya lo ha dicho muchas veces, y que es un horror que no puede justificar a otros, lo que apuntaba en referencia a la respuesta israelí a Hamás. Pendientes también de nuevos ataques en el Mar Rojo, las fuerzas estadounidenses han confirmado un ataque con 5 misiles lanzados por los hutíes contra un buque mercantil griego, así como la destrucción de 5 aviones no tripulados de los hutíes sobre esa estratégica vía marítima. El Comando Central estadounidense ha explicado en un comunicado que el ataque contra el buque con bandera de las Islas Marshall, propiedad y operado por Grecia, tuvo lugar cuando el barco navegaba en las aguas del Mar Rojo. Dice que los hutíes lanzaron 5 misiles balísticos antinavío hacia el Mar Rojo. El MV Lax, un carguero a granel, informó de haber sido impactado por 3 de los misiles, pero continuó su viaje. Es lo que dijo CENTCOM en su cuenta oficial en X. Añade que no se informó de heridos por parte de embarcaciones estadounidenses de la coalición o mercantes. Miramos también a Corea del Norte. Es que el ejército surcoreano está informando este miércoles de que se han detectado más de 90 globos enviados por el norte rellenos de desechos, pocos días después de que Pyongyang amenazara con responder al envío de propaganda contraria al régimen por parte de activistas desde el sur. Los globos se empezaron a detectar a última hora del martes, cuando el ejército comenzó a divisar objetos voladores no identificados en las zonas fronterizas de las provincias surcoreanas de Wonjeon y Gangwon, según ha informado el Estado Mayor conjunto. Muchos de los globos no han caído aún, pero los que sí lo han hecho contienen basura y mugre, según un comunicado del JCS, callado, y lo que cree que son temporizadores incorporados a los globos para hacerlos estallar. Los globos han caído de momento en distintas localidades, pero también en el distrito de Guro, en Seúl, o en la céntrica provincia de Chuncheon del sur, zonas que están más alejadas de la frontera intercoreana. Miramos también a Europa. Les contamos que la Policía Judicial Federal de Bruselas ha registrado este miércoles las oficinas de un empleado del Parlamento Europeo en Bruselas y su residencia en el suburbio bruselense de Schaerbeek. Las autoridades judiciales francesas allanaron la oficina del empleado del Parlamento Europeo en Estrasburgo. La Fiscalía Federal de Bélgica dijo que los registros se llevarán a cabo como parte de un caso de interferencia, corrupción pasiva y pertenencia a una organización criminal que se relaciona con indicios de interferencia rusa. El fiscal dijo que los miembros del Parlamento Europeo fueron contactados y pagados para promover la propaganda rusa a través de La Voz de Europa, un medio de comunicación sancionado por la Unión Europea a principios de esta semana. El fiscal añadió que hay indicios de que el empleado, cuyas oficinas fueron registradas hoy, jugó un papel importante en esto. Pendientes de Europa, precisamente empezábamos este espacio contándoles el dato de IPC de Alemania, un poquito peor de lo esperado. Vamos a analizarlo, como les decíamos, con los mejores expertos. Damos paso a nuestra compañera Marta Vilar para analizar todas las claves de este dato importante, no sé si preocupante, ahora nos lo decís. Pues enseguida se lo vamos a preguntar a nuestro siguiente experto, a Felix Schmidt, que es Senior Economist en Berenberg. Felix, good afternoon. Hello, good afternoon. Nice to be in the show. Nice to have you here in Negocios Televisión, Felix. German CPI is up to 2.4%. Is this something to worry about? Because last month the data was in 2.2%. Now it's up to 2.4%. Is this something concerning? No, absolutely not. So this was actually expected. And you shouldn't look at the year-over-year comparison right now. You should look at month-over-month. Here we have only 0.1% increase. The uptick in headline inflation to 2.4 is only based on base effects, actually. As you said, Felix, good news comes in monthly data. Prices are up only 0.1% versus the 0.2% that was expected by the consensus of analysts. I guess by what you said that this data is more important than annual data in the CPI in Germany.
Correcto. En abril tuvimos un 0,5%. Y como vemos, estas cifras son bastante bajas y el IPC general ha aumentado ahora simplemente muy poquito. Entonces, esto se puede explicar con lo que vimos en el principio de mayo en Alemania, que con unos nuevos tickets que implementaron, y estas medidas redujeron bastante los precios en el transporte, lo que fue un gran beneficio. Pero esto se verá a largo plazo, que se introdujo, como decía, este mayo, entonces aún hay que esperar bastante para ver los resultados. Do you think that German salaries are going to go up, that are already going up, are going to have an impact on German inflation? A largo plazo, sí. Hemos visto algunas cifras esta mañana que han ido aumentando estos últimos 3 meses del trimestre. Entonces, sí, a largo plazo la respuesta es positiva en los salarios. Esto también va a aumentar el poder adquisitivo mientras esperamos que la economía alemana tenga este crecimiento en la segunda parte de este año. Pero ahora la tendencia de la inflación no es ninguna sorpresa. Este pico, la verdad es que se esperaba. Como decía, hay que verlo mensualmente y un 0,1 es bastante bajo, es algo bueno y no debería ser sobrevalorado, digamos. No va a interponerse en cualquier tipo de las reducciones de tipos. Do you believe the German CPI data will manage to go below 2% anytime in 2024, or should we wait for 2025? No, we believe now, the last month we had a little bit of sideward. Bueno, creemos que el mes pasado vimos algunos cambios, pero en el segundo parte de este año creemos que el efecto será menos y la inflación se rebajará hacia el 2%, pero tenemos que esperar un poco porque será más o menos a finales del verano. To what extent is the German inflation data important for the ECB? Some experts say that probably is the inflation data of one of the members of the Eurozone that is most important for the ECB, because Germany is the most important economy for the Eurozone. Do you agree with this statement? Por supuesto, la economía alemana es de las más fuertes en la zona euro y por lo tanto tiene una gran importancia en el IPC. Pero también tenemos que ver en las otras zonas del euro cómo estará el IPC y cuáles serán los datos. Obviamente, como mencionaba, el mercado alemán es muy potente, pero no es el único. Felix Schmidt, Senior Economist at Berenberg, it's been a pleasure to have you here in Negocios Televisión. Thank you so much and have a really nice day. Thanks a lot. Bye. Goodbye. Muchísimas bueno, nos gracias, decía nuestro experto Sergio que ahora mismo la tendencia que lleva la inflación no es sorpresa, que esa pequeña subida de inflación que ha tenido en este mes, bueno, pues es algo que esperaba el Banco Central Europeo y que no cambia la tendencia sobre hacia dónde pueden ir los tipos de interés, que sigue esperando que vayan a bajar la próxima semana. Bueno, pues vamos a ver si recorte en la próxima reunión de junio. Seguimos poniendo el foco en Europa. Ahora vamos a hablar de Emmanuel Macron. Vamos a hacer una pausa, 2 minutos, y enseguida les contamos la luz verde que está dando Ucrania. Enseguida volvemos con más información en Negocios Televisión.
Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Algo que a menudo la gente no da la suficiente importancia es el mercado de divisas. Y es que los cruces de divisas, que es así como se llama cuando se compara una divisa con otra, se cruzan y obtenemos un valor determinado, un valor numérico. Pero a menudo no se le da la importancia suficiente. Cuando yo me compro una camisa, probablemente haya sido diseñada, pues no lo sé, en Italia o en Francia o en cualquier sitio, ese diseño habrá sido manufacturado, vamos a decir, en China, como una de las grandes fábricas del mundo, y de ahí ya hay un cambio de divisa del euro al yuan. Una vez que haya sido facturada, probablemente haya un distribuidor por el medio que la envíe, vamos a decir, a Malasia como centro de distribución. De ahí, de nuevo, habrá un cambio de divisa. E imaginad que esta camisa ahora se va a vender, pues no lo sé, en Estados Unidos, y habrá un siguiente cambio de divisa. Todos esos pasos que vamos sufriendo, al fin y al cabo, conforman el mercado Forex, el mercado Foreigner Exchange, que es el mercado de cambio de divisas, donde no solamente se altera mediante la oferta y la demanda de inversores que entran al mercado, sino también en el comercio diario que tenemos dentro del mundo entero. Ya de vuelta a Negocios Televisión, pendientes de la actualidad de las últimas horas, de los movimientos en Europa, sobre todo por parte del presidente francés Emmanuel Macron, que da luz verde a Ucrania, permite que se usen sus armas para atacar territorio ruso. Escuchamos a Macron. Alors comment on explique aux Ukrainiens qu'il va falloir protéger ces villes et au fond tout ce qu'on voit en ce moment autour de Kharkiv, si on leur dit vous n'avez pas le droit d'atteindre le point d'où sont tirés les missiles? En fait, on leur dit, on vous livre des armes, mais vous ne pouvez pas vous défendre. Donc nous, on reste exactement dans le même cadre. On pense qu'on doit leur permettre de neutraliser les sites militaires d'où sont tirés les missiles, et au fond, les sites militaires depuis lesquels l'Ukraine est agressée. Mais on ne doit pas permettre de toucher d'autres cibles en Russie, et évidemment des capacités civiles ou d'autres cibles militaires. Quand c'est depuis des cibles identifiées en Russie que l'Ukraine est agressée, eh bien, je pense qu'on doit pouvoir leur permettre de le faire si on veut véritablement retenir notre objectif. Et je crois pouvoir dire que factuellement, nous ne sommes pas escalatoires en faisant cela, puisque c'est la Russie qui sort. También ha hablado sobre esta cuestión el alto diplomático europeo. Ha hablado Josep Borrell. Dice que es comprensible que Ucrania quiera atacar en Rusia. Escuchamos. Pueden atacar Ucrania desde su territorio, considerando que no va a haber una réplica o un ataque a las instalaciones y los lugares desde donde atacan a Ucrania. Desde luego es la ventaja. Es como un santuario. Yo te ataco, pero no me puedes atacar a mí. Por lo menos no en esas ubicaciones desde donde yo te ataco. Y es comprensible que los ucranianos querrían estar en disposición de hacerlo. Es bastante lógico. En este contexto, hoy tenemos al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, que acaba de aterrizar en Chisinau, en la capital de Moldavia, este miércoles, la primera escala de una breve gira por Europa destinada a solidificar el apoyo occidental a Ucrania entre los aliados de la OTAN y los países vecinos. El viaje del principal diplomático estadounidense se produce mientras Ucrania intenta defenderse de los ataques rusos en el este, y el presidente Vladimir Putin advierte que permitir que Kiev utilice armas occidentales para atacar dentro de Rusia podría desencadenar un conflicto global. También hablaba sobre esto el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Decía que es el momento de que Ucrania ataque en territorio ruso, incluso con armas de socios de la OTAN. Escuchamos a Stoltenberg.
and the right of self-defense includes also striking targets outside Ukraine, legitimate military targets inside Russia. And this is in particular relevant now because the most heavy fighting is now taking place in the Kharkiv region, close to the Ukrainian-Russian border, and in part the border is actually the front line. And therefore, of course, it will be very hard and difficult for the Ukrainians to defend themselves if they cannot hit military targets just on the other side of the... Mientras tanto, Rusia responde a la OTAN, sobre todo a Estados Unidos. Dice que está utilizando a la OTAN para controlar a Europa. Son declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, en una reunión con los jefes de embajadas extranjeras sobre el acuerdo con Ucrania. Dice Lavrov, literalmente, ahora podemos decir con confianza que el deseo irresistible de los Estados Unidos de retener el control de Europa a través de la OTAN fue la razón para preservar esta alianza. Esto incluye a Alemania, dice Lavrov, que todavía alberga docenas de bases militares estadounidenses que están ahí para asegurar que los alemanes caigan en poder de la línea con Washington. Según Lavrov, esto también mantiene a los alemanes en silencio acerca de que Estados Unidos esté socavando los oleoductos Nord Stream solo para eliminar a un competidor en el mercado energético europeo. Añade por último que estaban dispuestos a pagar por el gas licuado estadounidense el doble de lo que pagan por el suministro de gas ruso a través del gasoducto. Estados Unidos, dice, necesita la OTAN específicamente para subyugar a Europa. Mientras tanto, Estonia dice que todavía nos espera una decisión general de los países de la Unión Europea sobre el envío de personal militar a Ucrania, ya que algunos miembros de la asociación están en contra. Es lo que apunta el ministro de Defensa estonio. Dice que está claro, al menos por el momento, que no habrá una decisión conjunta de la Unión Europea sobre este tema, pero que hay varios países que están en contra. Es lo que cita el portal de radio y televisión estatal ERR. Añade, eso sí, el ministro de Defensa estonio que Francia ha firmado el primer acuerdo de demostración con los ucranianos, según el cual el ejército francés irá a Ucrania para comprobar si es posible entrenar a los ucranianos allí. Cuando el programa se aclare, dice, finalmente podremos tomar esta decisión. Anteriormente, la AFP, citando al Departamento Militar francés, informó que París estaba estudiando la opción de enviar sus instructores a Ucrania. Según sus palabras, los jefes de los departamentos de defensa de Francia y Ucrania, Sebastián Lecornu y Rustem Umerov, no tocaron este tema durante una conversación telefónica el pasado 27 de mayo. Hablamos también de Suecia. Va a donar 2 aviones de mando y vigilancia por radar a Ucrania para reforzar sus defensas en la guerra con Rusia. Es lo que apunta el gobierno sueco este miércoles como parte de su mayor paquete de ayuda a Ucrania hasta el momento, valorado en 13.300 millones de coronas suecas, unos 1.300 millones de dólares. El avión Saab Airborne Surveillance and Control 890 permite una identificación más sencilla de objetivos de largo alcance y ayudará a Ucrania con la introducción planificada de aviones de combate F-16 donados por otros países occidentales, según dice Suecia. En Polonia, las autoridades polacas han abierto este miércoles la puerta a que las armas entregadas a Ucrania sean utilizadas contra objetivos situados en Rusia y han confirmado que no existen restricciones de este tipo en relación con el suministro de este armamento. Así lo confirma el viceministro de Defensa del país, que ha señalado que el gobierno no limita el uso que Ucrania da a las armas suministradas por Varsovia, unas palabras que llegan pocos días después de que el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, señalara que atacar objetivos en Rusia no es contradictorio con el derecho de guerra. Toncic ha manifestado además que el gobierno tiene previsto entregar un nuevo paquete de ayuda a Kiev por valor de entre 15.000 y 20.000 millones de zlotys, unos 3.500 a 4.600 millones de euros, según ha recogido la emisora polaca de radio Z. Avísame antes, tío. Rusia está respondiendo precisamente a estas palabras por parte del viceministro de Defensa polaco, dando luz verde a Ucrania para atacar en territorio ruso con sus armas. Ha hablado a este respecto el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Dice que están al tanto de la declaración del viceministro de Defensa polaco, hablando de que Varsovia permitirá a Kiev utilizar las armas que suministró para atacar instalaciones rusas. Dice Peskov, hemos visto la declaración, pero de todos modos esto era bastante obvio, incluso antes de que dijeran algo a este respecto. Dice Peskov que no había ningún secreto. Según el portavoz, Rusia ya ha hablado en repetidas ocasiones sobre su reacción en caso de que Kiev utilice armas occidentales para atacar su territorio. Dice literalmente, hemos hablado repetidamente de esto. Además, el presidente ruso, Vladimir Putin, respondió a esta pregunta mientras hablaba con periodistas ayer en Uzbekistán.
En Reino Unido, el servicio de inteligencia británico afirma este miércoles que Rusia habría cancelado por segundo año consecutivo los Juegos Internacionales del Ejército para evitar críticas en torno a este evento, por poder ser considerado frívolo en el marco del conflicto en Ucrania. Dice que los medios rusos informaron la semana pasada de que los Juegos Internacionales del Ejército no tendrían lugar en 2024, si bien el Ministerio de Defensa de Rusia no se ha pronunciado oficialmente, antes de recordar que el evento también fue cancelado el año pasado. Dicen que es probable que Rusia haya cancelado estos Juegos para evitar críticas en torno al evento, por ser una actividad trivial en tiempos de guerra que desvía los esfuerzos militares de la guerra de Ucrania y para evitar una participación reducida por parte de otros países. Estos Juegos Internacionales del Ejército arrancaron en 2015 y fueron celebrados desde entonces de forma anual. Los últimos, celebrados en 2022, contaron con 6.000 participantes de 37 países, según un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa británico a través de su cuenta en la red social X. Pendientes del conflicto en Ucrania, vamos a mirar enseguida al el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que dice que si hubiese ocurrido esto, él habría bombardeado Rusia y China. Una pausa, 2 minutos, y se lo contamos en Negocios Televisión. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. Ven al Torreón. Estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Hoy con Endesa tienes una oferta formidable. Elige formidable energía con luz, gas y mantenimiento de gas y ahorra 620 euros en 2 años. Entra en endesa.com y empieza a ahorrar. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de la actualidad de la última hora, también de Estados Unidos, del expresidente Donald Trump, que habría dicho durante una reunión con sus donantes de campaña que habría bombardeado Moscú y Pekín. Es lo que escribe en las últimas horas de Washington Post. La publicación escribe que Trump habla a menudo de política exterior en eventos de recaudación de fondos. En uno de estos eventos afirma que Trump sugirió que habría bombardeado Moscú y Beijing si Rusia hubiera invadido Ucrania o China hubiera ocupado Taiwán bajo su presidencia. Washington Post señala que el expresidente de Estados Unidos sorprendió a algunos de los donantes con estas palabras, como para no. En medio de estas tensiones con Europa, ayer hablaba el presidente ruso Vladimir Putin. Advertía a Europa, después de que se esté poniendo sobre la mesa el posible uso de armas occidentales para atacar territorio ruso. El jefe del Kremlin ha advertido a la OTAN y en concreto a los países europeos de la alianza de que deben tener cuidado a la hora de hablar o tomar decisiones sobre los ataques a Rusia. Advertencia de Putin después de la petición de Zelensky de utilizar armas y proyectiles europeos para disparar contra territorio ruso. Putin ha vuelto a advertir de que están jugando con fuego
al proponer que Ucrania utilice armas occidentales para atacar el interior de Rusia, lo que podría desencadenar un conflicto mundial. Ha vuelto a insistir en que la escalada constante puede acarrear graves consecuencias. Escuchamos al presidente ruso Vladimir Putin avisando a Europa. Своего творчества. То же самое может случиться и в случае применения высокоточного оружия большой дальности, о котором вы спросили. Ну и вообще эта постоянная эскалация может привести к серьезным последствиям. Если эти серьезные последствия будут наступать в Европе, как поведут себя Соединенные Штаты, имея в виду наш приоритет в сфере стратегических вооружений? Трудно сказать. Они хотят глобального конфликта. Мне кажется, они хотели договариваться в сфере стратегических вооружений. Но что-то мы не видим большого желания это делать. Разговор на этот счет есть, а большого желания мы как бы не видим. Mirando al presidente ruso, les contamos ahora que Rusia estudia declarar el estado de emergencia en cualquier momento. La prensa rusa sostiene que su gobierno estudia declarar el estado de emergencia nacional. La razón no hay que buscarla en la guerra de Ucrania, sino a que el mes de mayo está siendo excepcionalmente frío. Lo afirman, entre otros, la agencia de noticias Interfax y The Moscow Times, que citan como fuente a la ministra rusa de Agricultura, Oksana Lut. Un comienzo de mayo inusualmente frío ya provocó pérdidas masivas de cosechas en varias zonas de la federación, por lo que el Ejecutivo se planteaba declarar el estado de emergencia para compensar a los agricultores por la pérdida de ingresos. Pero la tendencia se ha mantenido en un mes primaveral, a las puertas del verano, y ahora las ayudas son más urgentes. Las zonas de Lipetsk, Voronezh y Tambov son las más afectadas tras llegarse a menos de 5 grados. Según las estimaciones del Ministerio de Agricultura, hasta 900.000 hectáreas de plantas, frutas y verduras han resultado dañadas y deben ser replantadas, según detalla Interfax. Según Luti, las heladas han afectado gravemente, por ejemplo, a los huertos y especialmente a los manzanos en determinadas zonas. Su producción es especialmente popular en el país. Además, el Times añade que se han perdido hasta 18 millones de toneladas de cosechas de cereales. Rusia hablaba también en las últimas horas sobre las maniobras nucleares tácticas celebradas en el Distrito Militar Sur, en las que participan unidades bielorrusas. Dicen que no violan el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Es lo que afirma hoy el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov. Dice literalmente: primero, nosotros y Bielorrusia integramos la Unión Estatal y compartimos el mismo perímetro de seguridad militar. Segundo, nuestros protocolos y prácticas en esta esfera se diferencian de los de la OTAN. Por ello, durante los ejercicios nucleares tácticos no se viola el Tratado de No Proliferación Nuclear. Es lo que apuntaba Ryabkov a la prensa. En particular, marcó distancia con el programa de la OTAN Nuclear Sharing, que permite a algunos países miembros que no poseen armas nucleares albergarlas y emplearlas en caso de necesidad, previa autorización u orden directa de Estados Unidos. Hablamos ahora de Bielorrusia. Les contamos que el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, ha promulgado una ley que suspende la aplicación del Tratado sobre las Fuerzas Armadas Convencionales en Europa en el país. Literalmente, dice el comunicado, suspéndase la aplicación del Tratado sobre las Fuerzas Armadas Convencionales en Europa, constituido el 19 de noviembre de 1990. La medida fue aprobada por el Parlamento bielorruso el pasado 17 de abril, después de que varios países miembros de la OTAN suspendieran el FAZ, el acuerdo considerado piedra angular de la arquitectura de la seguridad europea y que limitaba la cantidad de tanques, vehículos acorazados, aviones de combate, helicópteros y artillería pesada de las naciones signatarias. El Tratado sobre las Fuerzas Armadas Convencionales en Europa fue suscrito en París en 1990 por los 16 países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte de entonces y 6 estados del Pacto de Varsovia. Hablamos también de Hungría. El gobierno húngaro ha firmado un acuerdo con Bielorrusia para ayudar a construir la segunda planta nuclear de Hungría. Es lo que apunta el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, en un comunicado en Minsk este miércoles. El reactor PAC-2 de Hungría está siendo construido por la empresa rusa Rosatom desde 2014. La empresa rusa está construyendo 2 reactores con capacidad de 1,2 gigavatios cada uno en el PAC-2 en el centro de Hungría. Dicen que es de gran importancia este acuerdo firmado hoy sobre la cooperación en materia de energía nuclear, que nos permite aprovechar las experiencias adquiridas aquí por Bielorrusia en la construcción de reactores con tecnología nuclear. Es lo que decía el propio Szijjártó, el propio ministro de Asuntos Exteriores húngaro, sin dar más detalles sobre este acuerdo. Pendientes también de Ucrania, les contamos que las autoridades han anunciado este miércoles la evacuación de más de 11.000 personas de 3 distritos de la región nororiental de Kharkov, limítrofe con Rusia y atacada constantemente durante las últimas semanas. Dice el gobernador Sinegubov
que en total han evacuado a 11.253 personas de los distritos de Chugiv, Kharkov y Vodogubivka. En las últimas 24 horas, Rusia ha atacado en varias posiciones en estos 3 distritos del noreste de Ucrania. En el de Chugiv, una bomba aérea guiada lanzada por la aviación rusa provocó daños en decenas de edificios civiles, según el balance que ofrece el propio Sinegubov. Miramos también a los BRICS. Les contamos que el gobierno de Tailandia ha manifestado su intención de unirse al bloque, una asociación económica y política de países emergentes con el objetivo de fortalecer su presencia en el escenario internacional. En su reunión semanal, el gabinete tailandés ha aprobado un borrador de carta para expresar su deseo de integrarse a este grupo, que incluye a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y espera participar como observador en la reunión de octubre en la ciudad rusa de Kazán. Dice Tailandia que esta es una oportunidad para que acelere el proceso de integración. Convertirse en miembro del grupo permitirá al país mejorar su papel como líder entre los países en desarrollo y aumentar su participación en la toma de decisiones de la política económica internacional. Es lo que señala un comunicado publicado en el portal oficial. Les contamos también que Reuters informa de que Rusia podría hacer frente a una prohibición de la Unión Europea sobre las importaciones de su gas natural licuado, pero conduciría a precios más altos para los consumidores europeos y pérdidas para las empresas de la Unión Europea. Es lo que cuenta la agencia RIA Novosti, citando a un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores como fuente para esta información. Dice que la Unión Europea considera prohibir el transbordo de gas natural licuado ruso, entre otras medidas, como parte de un 14º paquete de sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania. Miramos también al petróleo, que subió este martes con alzas que han sido mayores en el caso del West Texas, que avanzó hasta un 3,14%, mientras que el Brent, de referencia en Europa, ha escalado un 1,67% hasta los $84,49 por barril. Los expertos aseguran que el precio del petróleo recupera parte de las pérdidas de la semana pasada debido a las expectativas de que la OPEP Plus extenderá los recortes voluntarios de producción de 2,2 millones de barriles por día hasta la segunda mitad del año, en su reunión del próximo 2 de junio. Desde la actualidad de las últimas horas, también de todo el análisis, la luz verde de Macron, la respuesta por parte de Rusia, por parte de Moscú. Hacemos una pausa, 2 minutos, enseguida se lo explicamos en Negocios Televisión.